Como decías al principio, eres analista de conducta y últimamente pues ha habido una serie de polémicas relacionadas con el análisis de conducta de las personas trans. Y bueno, ¿es el análisis de conducta transfobo? No. Vamos a ver. Hay muchas personas que llevamos mucho tiempo intentando corregir, porque era un error, la percepción que se suele tener acerca del conductismo y del análisis de conducta como una cosa, vamos a decir, tremendamente autoritaria o tal. Entonces, a mí me apena profundamente que todo ese esfuerzo pueda verse afectado por personas, pues eso, de la talla de Marino Pérez, a lo mejor, que hace una publicación que sí es transfoba, profundamente transfoba. Yo no estoy en condiciones, ni tengo ninguna gana, desde luego, porque además es que no sería correcto negar las contribuciones de Marino Pérez al análisis de conducta, porque están ahí y son las que son, y eso es indiscutible. Ahora bien, y esto ya no es hablar de ellos, es hablar del análisis de conducta en general. El análisis de conducta tiene como objeto el comportamiento, en todas sus facetas, cómo surge, cómo se mantiene, cómo se puede cambiar. Desde el análisis de conducta, cualquier, voy a estar diciendo conducta y comportamiento todo el rato, ¿no? Cualquier comportamiento se adquiere. Yo, por ejemplo, que estoy en algunas asociaciones de colectivo LGTB y demás, frecuentemente discuto con otros integrantes porque desde mi punto de vista la orientación sexual es algo aprendido. Igual que la orientación sexual, igual que la identidad de género o cualquier tipo de identidad, son cosas aprendidas. ¿Estoy diciendo con esto que rechazo de plano la posibilidad de que haya alguna influencia biológica? No estoy en condiciones de rechazar eso de plano. Pero de entrada, mi posición, mi compromiso teórico es este, que es aprendido. Claro, inmediatamente cuando uno dice eso, lógicamente, una de las primeras cosas que saltan es entonces se puede cambiar. Entonces tú estás a favor de las terapias de conversión, de las torturas de conversión, que dicen. En absoluto, para nada. Que algo sea aprendido no significa que sea modificable. Puede ser modificable en un plano teórico. En un plano teórico de Torre de Marfil. Si yo vivo en una Torre de Marfil, me puedo creer que todo es modificable solamente porque todo es aprendido. Y eso no es así. O sea, si yo como terapeuta, por ejemplo, viniera un chico gay a decir yo quiero dejar de ser gay, lo responsable, fijaos, y no estoy hablando de corrección política, que no pasaría nada si estuviera hablando de ella, sino de corrección técnica. Lo responsable es decirle no puedo. ¿Por qué? Porque aunque quisiera hacerlo, que lo ideal sería que ningún terapeuta quisiera hacer eso, desde luego, no tengo los medios técnicos para ello. No tengo el control contingencial suficiente como para moldear un comportamiento distinto. Al final lo que voy a hacer va a ser que lo pases mal para nada. O para unos beneficios que sean beneficios. Ojo, para unos cambios que se ha demostrado que en la inmensa mayoría de los casos se revierten. Que llega un punto en el que tienes una persona que está viviendo 10 años, a lo mejor que se casa, tiene hijos, y luego de pronto dice no aguanto más esto. ¿Por qué? Porque la conducta es tenaz, porque no desaparecen los discriminativos, porque cambian otro tipo de cosas. Y yo creo además que tiene todo mucho que ver con esta idea que tenemos socialmente, que igual es que tampoco se puede vivir de otra manera, ¿no? Es decir, necesitamos etiquetar para vivir, necesitamos ponerle nombre a las cosas. Frecuentemente nos olvidamos de que el nombre no solo describe, sino que prescribe. Entonces, si a una persona le dices o se dice a sí misma soy gay, no es solamente que eso describa una serie de comportamientos, una serie de emociones y pensamientos que son comportamiento también, sino que además va a prescribir una serie de cosas que se va a permitir a sí mismo hacer y que otras personas van a esperar de él y por lo tanto van a reforzar diferencialmente. En un mundo ideal no tendría sentido el concepto de orientación sexual. En un mundo ideal. Pero no vivimos en ese mundo. En un mundo ideal no tendría sentido el concepto de identidad de género, pero no vivimos en ese mundo, vivimos en este mundo. Decir
he leído en alguna ocasión, pues no sé si a lo mejor a Marino o a alguien más, ¿no? que estar a favor del transgenerismo queer, que es otro palabra que se han sacado como para ponerle el nombre a este dragón que se están inventando, ¿no? Y ser conductista es incompatible porque implica un esencialismo, que es como, ¿dónde te has quedado? ¿Dónde te quedaste? ¿En los 80? Donde se decía esto de los cerebros rosas y azules como un recurso didáctico, igual que lo que se dice a menudo, esto de es innata la orientación sexual, que a mí me da muchísimo miedo que se diga eso, porque me parece que lo que se está diciendo es no te rías del niño calvo que es que tiene cáncer. O sea, es no te metas con el maricón porque es que no lo ha elegido. No, ojo, cuidado. ¿Y si lo hubiera elegido, qué? ¿Dónde está el problema? Hay una diferencia fundamental. O sea, si está aquí, he nacido con ello, y aquí lo he elegido, por aquí está el aprendizaje, ¿no? Pero sobre todo es que al final de fondo es una cuestión ética, es una cuestión moral, es una cuestión, sí, ideológica. ¿Por qué es relevante que se haya elegido o no se haya elegido? Salvo que quieras modificarlo. ¿Por qué quieres modificarlo? ¿Por qué te parece más deseable una cosa que la otra? Entonces, claro, mi compromiso teórico es que la identidad se aprende. No veo por qué eso es incompatible con decir que cualquier identidad, definamos eso como queramos definirlo, que también sería interesante. Al final la identidad es un conjunto de autoverbalizaciones que te describen, ¿no? A ti misma, a ti mismo. Si a mí me piden que me describa, yo voy a decir una serie de cosas que podríamos decir desde un punto de vista de análisis de conducta que eso es mi identidad. Aparte de los sentimientos o las emociones que elicite en mí el verme. Vale. ¿Por qué una cosa es más deseable que otra? O sea, no veo la incompatibilidad en esto se ha aprendido. O sea, no veo por qué esto se ha aprendido lleva a y entonces tenemos que impedirlo. Que al final es lo que están haciendo. Al final es esta narrativa de es un error terrible, porque si tú quisieras, podrías ser otra cosa. De nuevo, lo del mundo de la fantasía. Sí, podría ser otra cosa o no, pero ¿por qué voy a tener que hacerlo? Entonces, yo creo que ahí es donde está el fondo del asunto. El análisis de conducta describe, explica, predice cómo se van a modificar los comportamientos, cómo se van a originar y da la oportunidad de controlarlo también, siempre que se tenga el control contingencial adecuado. En ningún momento prescribe qué comportamientos son deseables y cuáles no, porque eso no es el ámbito del análisis de conducta. Eso viene de otra cosa. Eso viene de los compromisos ideológicos de cada uno. Claro, aquí viene la alarma social, ¿no? Que se crea, que te dicen, oyes a personas de las que de nuevo se supone una cierta solvencia intelectual, decir cosas como, claro, es que ahora lo que van a hacer es que en el momento en que un niño te diga, mamá, quiero ser niña, automáticamente le vas a hormonar, le vas a operar y entonces 6 meses después se va a llamar María. Nadie está pidiendo eso. Nadie está pidiendo eso. Lo que está pidiendo es que si el niño te dice, quiero ser niña, tu primera reacción no sea pegarle un bofetón. Eso es lo que se está pidiendo. Y que efectivamente los niños dicen muchas cosas. Y hablo de niños porque en el análisis de conducta se habla mucho de los niños porque es una etapa de la vida en la que el comportamiento es muy fácilmente controlable. Ojo, no modificable, que modificable es modificable en todos los momentos de la vida. La diferencia es que en los niños es más controlable porque sus contingencias están más bajo el control, valga la redundancia, de sus cuidadores. Pero, no sé, o sea, al final lo que se está diciendo es tu papel como cuidador, como responsable de esta criatura, ¿cuál es? ¿Reforzarlo todo indiscriminadamente? Probablemente no. Pero sí darte cuenta de que a lo mejor lo que estás reforzando tiene más que ver contigo que con esta persona. Yo tengo noticias para esta gente. La gente LGBT no aparece en el mundo con 18 años. O sea, nacemos así, en una nube rosa de purpurina y aparecemos. Tenemos infancia, tenemos adolescencia, tenemos
incluso primera niñez. Cuando te dicen, no, un niño de 3 años es demasiado pequeño para saber lo que es. Claro, pero es demasiado pequeño para saber que es una niña, pero le tengo que imponer que es un niño. Claro. Siempre es de... Es demasiado pequeño para saber que es gay, pero no es demasiado pequeño para que le preguntes, ¿qué, ya tienes alguna novia? O sea, que todo eso parece perderse en anécdotas, pero no lo es, porque todo eso moldea el comportamiento. Todo eso está de nuevo prescribiendo, qué susto. Todo eso está de nuevo prescribiendo, todo eso está de nuevo reforzando diferencialmente unos comportamientos y otros. Entonces, ¿ese análisis de conducta transfobo? No, en absoluto se sigue de ninguno de los principios del análisis de conducta que haya de alguna manera que quitar la autonomía, que por cierto, la autonomía es uno de los derechos básicos de las personas que acuden y que buscan ayuda, pero en ninguno de sus principios se dice que haya que cortar la autonomía para ir por un lado y no por otro. Que no estamos hablando de gente que se quiere poner un cinturón de bombas y plantarse en Callao. Estamos hablando de gente que quiere que la dejen en paz, con su forma de ser, con quienes son, y ya está. Yo, no sé, yo que no tengo grandes aspiraciones en la vida, más allá de que me dejen en paz, que no tengo ningún interés en llegar a ser ninguna luminaria de las artes y las ciencias, me parece que dejar en paz a la gente es algo bastante básico. Dicho esto, el análisis de conducta dota de una tecnología, es decir, de una tecnología conceptual, pero también práctica, de modificación de comportamiento. Entiendo que la gente para la que todo esto da miedo y es raro y hay que cambiarlo, tenga la tentación de decir, tiro por aquí, porque esto funciona. Así funciona, claro que sí, pero no para esto. Y no para esto, no porque esto sea algo mágico y algo esencial, sino porque es tal la cantidad de pequeños aprendizajes, de esas pequeñas anécdotas, que al final es lo que conforma la vida, que si quisieras modificar todo eso, no ibas a poder. Que es lo que se ha visto, no se puede. Entonces, me gustaría creer, pero es más un ejercicio de deseo que otra cosa, ¿no? Me gustaría mucho creer que es algo muy generacional, que veo analistas de conducta de cierta edad que todo esto es como, madre mía, qué locura, esto hay que detenerlo, esto hay que tal, y veo, por suerte, analistas de conducta más jóvenes que dicen, ¿por qué? ¿Dónde está el problema? Pero creo que eso es iluso por mi parte, porque también veo analistas de conducta jóvenes que dicen, bueno, es que yo no tengo nada en contra de las personas trans, pero es que los niños, de nuevo, que nadie está diciendo que a Manolín, que tiene 3 años y medio, le ves un día pintándose las uñas y vas y automáticamente le cortas el pene, porque ya está, a Manolín, tal, no. Aparte de que luego te dicen cosas como, pues eso, una niña se da cuenta de que ser niño tiene muchos privilegios y entonces empieza a emitir la verbalización yo soy niño y entonces se le empieza a reforzar una serie de cosas que hacen que su vida sea más fácil y entonces ya, por reforzar una verbalización, hemos llegado a convertir a esta niña en niño. Cuando a lo mejor, y esto es una cita de alguien, que dijo, a lo mejor si lo hubiéramos dejado tranquila solamente habría sido lesbiana, que es como, ¡hala! Ya está. Punto 1, ¿tú sabes lo que es una lesbiana? Porque yo creo que no. Punto 2, ¿tú sabes que hay mujeres que juegan al fútbol, que hay mujeres, o sea, que existe esta confusión, incluso fíjate, dicen que el transgenerismo queer es homofobia, porque al final lo que estás haciendo es que si ves a un niño o una niña que no se conforma con los roles de género, no estás asumiendo la posibilidad de que sea simplemente una persona homosexual, sino que estás diciendo directamente que es del otro género. Y entonces hay que hacer toda una serie de cosas para cambiarla. Esto es de una estupidez tan enorme que es indigno hasta tener que debatirlo. Pero la orientación sexual y la identidad de género son 2 cosas distintas, muy diferentes. Esto es un poco la M con la A. Entonces, si cualquier persona le sorprende esto, yo le invito a que lea al respecto, porque es bastante llamativo. Así que no, el análisis de conducta no es transfobo, pero indudablemente tampoco es inmune a un movimiento internacional, porque esto es una cuestión internacional, en el que se están volviendo a poner en cuestión la existencia de las personas trans.
Y yo, de nuevo, lo que me preocupa es, empezáis aquí, ¿dónde queréis acabar? Porque al final lo que estás diciendo es, refuerza todo en tu niño, en tu niña, menos esto. ¿Por qué? Flaco favor le hace al mundo el análisis de conducta, que yo creo que tiene un inmensísimo potencial transformador de la sociedad, liberador de la sociedad, si lo que lo estás convirtiendo es una herramienta de conformidad social. En el momento en el que un niño, una niña, una persona, se salga de lo establecido, tenemos la posibilidad de volverle a lo establecido. Vale, igual la tenemos, pero ¿por qué la íbamos a usar? ¿Por qué la íbamos a usar? Entonces, me sorprende muchísimo que luego esto vaya de estamos diciendo la verdad, ¿no? Estamos enfrentándonos a lo establecido. Perdona, ¿de qué manera exactamente estáis enfrentándose a lo establecido? Se habla de la hipótesis esta del contagio social. Que dicen, claro, es que ahora, como es guay ser trans, pues ahora todos los niños quieren ser súper guay, ¿no? La verdad es que es muy guay. Es muy guay. O sea, a mí me gusta. Fíjate que a mí hay una cosa que me da mucha rabia, que es que no se hable de que efectivamente hay alegría en ello, ¿no? Solamente se habla de lo que sufren y qué mal, entonces mi hijo va a ser trans y lo va a pasar fatal. Igual, si no eres un poco cafre, lo pasa algo mejor. Pero bueno, vaya. Hay algo que sale siempre que se habla de esto, ¿no? Que es este famoso gráfico de la gente zurda en Estados Unidos, a partir del momento en el que dejó de penalizarse en las escuelas el que la gente fuera zurda. Entonces pegaba un petardazo para arriba alucinante. A mi abuela en el cole la pegaban porque ella era zurda, por utilizar la mano izquierda. Decían, eso es la mano del demonio. Mi abuela aprendió a escribir con las dos manos, no dejó de ser zurda, vaya. Entonces, yo me imagino que a lo mejor, no sé, alguien en aquel momento diría, madre mía, el demonio se ha hecho fuerte desde que no pegamos a la gente zurda. Ahora, de pronto, la gente, como está de moda ser zurdo, pues aprende a ser zurda. Entonces, dos cosas. La primera, claro, si se deja de penalizar socialmente, por suerte, no se deja de penalizar socialmente, se reduce la penalización social de cualquier tipo de disidencia afectivo, sexual o de identidad, va a haber más gente que se atreva a autoidentificarse con ella. Sin duda, porque ya no te lo estoy preguntando con la pistola en la cara. Vale. Eso no quiere decir que haya más gente, punto 2. ¿Y si la hubiera qué? Que ahí es donde está el fondo de la cuestión. Vamos a imaginar que de verdad, de pronto, como hay más personas trans en las series y en Netflix, también está el monólogo profundamente transfobo de Ricky Gervais, pero aparentemente eso no importa, ¿no? Lo que importa es que hay un personaje trans al que no matan de una paliza, y entonces esto significa que ser trans es guay. Vale. Vamos a imaginar que hay un montón de gente en el mundo, de chavales, de chavalas, que ven eso y dicen, ¡ah, mamá, quiero ser trans! Y de pronto empiezan todo este proceso. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? No puedes decir simultáneamente que no tienes nada en contra de las personas trans y luego considerar que haya más personas trans es un problema. No puede ser. Entonces te pueden decir, claro, pero es porque se someten a operaciones, eso sí, se sienten amables. Cuando no se sienten amables te dicen eso, no se mutilan, se drogan. Y luego a veces eso es irreversible, como el libro este de la señora, un daño irreversible, que es como una fantasía absoluta. Bueno, hay muchas cosas irreversibles en la vida. Hay muchas cosas irreversibles en la vida. O sea, no es sostenible simultáneamente que una persona puede, con un poquito de esfuerzo, dejar de ser trans, que al final es de lo que va esto, y que una persona no puede convivir con algo que es un error, o que ha cometido un error. ¿Hay gente que luego se arrepiente? Indudablemente. Por supuesto que la hay. Es gente que merece que se la acoja, que merece que se la escuche y que merece que sea tenida en cuenta. Pero vamos a ver, que no les veo yo en las puertas de las clínicas de maternidad diciendo no vayas a tener hijos, que esto es irreversible. ¿Por qué? ¿Por qué hay errores que están bien y errores que están mal? Cuando lo único que está en juego es la autonomía sobre mi propio cuerpo, sobre mi propia vida. O sea, a mí me resulta llamativo, sobre todo me da mucho miedo, me da mucha pena, más que nada es tristeza, fíjate, más que miedo es tristeza. Me da tristeza porque veo a gente a la que yo he admirado mucho contenta de ser compañeros de viaje de gente como Macarena Olona o como Rocío Monasterio. O sea, si tú dices, si yo me subo en un autobús
y toda la gente de este autobús está encantada de conocerme. Ah, qué bien, aquí estoy entre iguales, ¿no? Estamos, no sé qué. Y porque vamos al mismo sitio y de pronto en mitad del viaje miro y resulta que son todos nazis, yo me preguntaría a dónde voy y qué me ha hecho subirme en ese autobús. Y no vale el, bueno, es que a ver, no pasa nada por estar de acuerdo con los nazis en que el agua moja, como si fuera una obviedad. Que el agua moja es una obviedad, por supuesto. Que las personas trans, como las personas cis, tienen derecho a la autonomía sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas, no es una obviedad del mismo calibre. O sea, debería ser una obviedad, pero no es en eso en lo que estéis de acuerdo. Así que, no sé, yo la verdad es que creo que lo más útil en estas circunstancias es mostrar que el análisis de conducta como corpus teórico, como método, como cuerpo de investigación, no es, como programa de investigación, perdón, no es en absoluto incompatible con la idea de la autodeterminación de género, en absoluto. ¿Quieres añadir, Rosa? Realmente no creo que tenga nada que añadir. Lo has dicho todo y lo has dicho muy bien. Me alegro. Y por ejemplo, Ricardo, siguiendo con estos temas de análisis de conducta, nosotros cuando nos hemos posicionado un poco, nos sacan como, ¿y en qué defendíais cuando se decía que no existía el TDAH y ahora que se está diciendo? Nosotros podemos saber del disparate de decir todo eso, pero ¿qué les dirías hasta ahora? Vamos, es que creo que tiene todo que ver con esta falacia de que todo se tiene que poder debatir, que no es cierto. A mí me han dicho en alguna ocasión, oye, ¿por qué no organizas un debate con esta gente? Tal. No, por muchos motivos. Primero, porque al final tener que estar debatiendo esto es una derrota. Ellos creen que es una victoria para ellos, pero también es una derrota para ellos. Si de verdad quieren una sociedad mejor, es una derrota. Segundo, porque es legitimar como interlocutores a personas que claramente no saben de lo que están hablando. No saben de lo que están hablando porque están argumentando, y estoy siendo tan generoso con utilizar la palabra argumento que esto tendría que poder desgravarlo en Hacienda, ¿vale? Pero están argumentando con argumentos que si existieron hace 30 años, no ahora. No tiene sentido hablar de las personas trans sin hablar con las personas trans, las de ahora. Porque es aquellas sobre cuya vida estás emitiendo un dictamen. No, aparte, yo es que con la mala praxis me llevo un poquito mal. Quiero decir, yo, a lo mejor es deje clínico, pero yo, si tengo que hacer una valoración sobre algo, sobre alguien, emitir un dictamen, hacer un programa de qué es lo que se tendría que hacer, yo antes hablo con esa persona. Llámame excéntrico. Yo antes me informo de cuál es su situación real, de qué es lo que quiere, de qué es lo que piensa, ¿no? Hablar en términos de igualdad con gente que no lo hace no me parece lo mejor que se puede hacer. Y luego aparte, porque evidentemente yo, si estoy diciendo esto, entrar en un debate, yo, un señor cis, con otros señores cis, a debatir sobre la existencia de las personas trans, es que me parece demencial. Entonces, claro, ¿por qué el TDAH no existe? Bueno, vamos a ver, es que ese es otro melón. Ese es otro melón importante. No es que el TDAH no exista, en el sentido de no es que no existan los comportamientos, los sentimientos, los problemas que pueden existir de atención, etc. Es que el diagnóstico puede no tener sentido. Vale. Pero estamos hablando de problemas de comportamiento. Cuando hablamos de temas de género, no estamos hablando de problemas de comportamiento. Podemos estar hablando de problemas de adaptación a la sociedad, pero no porque tú estés haciendo algo raro. Bueno, algo raro estadísticamente igual sí, pero no algo malo. Luego, de nuevo, y soy muy pesado con esto, pero el mundo de la fantasía y el mundo de la realidad. No tiene absolutamente ninguna utilidad que tú a una persona a la que le han diagnosticado de TDAH vayas y le digas, lo que tú tienes es un invento. No tiene ninguna utilidad, ninguna. ¿Qué es lo que tiene utilidad? Por supuesto, ser didáctico, explicar qué es un diagnóstico, que no tiene una validez explicativa, que tiene una validez descriptiva en el mejor de los casos, y que
muchas veces eso sí se inventa para hacerles el juego a las farmacéuticas, porque así es como se inventan los trastornos, ¿no? 1000 veces va antes el fármaco y luego el trastorno. Hemos hecho esta pastilla, mira, hace estas cosas, pues muy bien, inventa esto. Ahora, bajando al mundo real también, hay gente que tiene niños con necesidades especiales. ¿Estas necesidades especiales se pueden trabajar? Sí, se pueden trabajar. Pero también hay gente que no tiene las mejores condiciones económicas, que a lo mejor depende de unas ayudas del Estado o de unas ayudas que se les dan a través de seguros. El Estado y los seguros se mueven a través de diagnósticos. ¿Es una mierda? Es una mierda. ¿No tendría que ser así? No tendría que ser así. Pero ocurre que es así ahora. Entonces, hay veces que a una persona darle un diagnóstico lo que le da también es la posibilidad de acceso a unas cosas que le salvan la vida. Y luego tú, yo en muy poquitas ocasiones por suerte, pero en alguna ocasión me han venido y me han dicho, mira, es que el seguro me dice que me tienes que poner un diagnóstico de depresión. A mí se me cae la cara de tener que decir eso, de alguien que tiene depresión como el que tiene un brazo. Eso es una estupidez. Ahora bien, yo lo que no voy a hacer es decirle, no, mira, es que mi pureza teórica es lo que se interpone entre tú y una pensión. Entonces, ¿qué hago? ¿Le pago yo la pensión? No. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Y desde luego me parece una canallada y un argumento tramposísimo decir, claro, el TDAH sí, pero esto no. Hombre, por favor, que no...